El quinto ejemplo, explícanos, Abel, qué fue lo que hiciste. Quinto ejemplo. Sí, profe. En esta palabra, si va mi cursor. Bueno, estaba revisando las reglas y no logré identificar cuál era. Bueno, aquí solamente hay una, porque en realidad el asunto del fonema aproximante, o en este caso como tú lo pusiste, el vibrante múltiple, es complicado, no es una regla que hayamos visto porque va a haber palabras en donde efectivamente va a funcionar como parte de la vocal, en los casos donde haya rotacismo, y va a haber palabras en donde no va a funcionar como una vocal rótica. Eso lo podemos distinguir dependiendo de la pronunciación de la palabra, dependiendo de la variante, ¿no? En inglés británico, si esa R representa rotacismo, no se va a pronunciar. Si no representa rotacismo, entonces sí se va a pronunciar. Pero no nos metamos con el fonema vibrante. ¿Qué regla hay ahí metida? ¿Quién me quiere decir? ¿O cuál el ejemplo, a qué regla se refiere? ¿Cabello? Que la H, bueno, no sé el nombre, pero esa no puede aparecer como coda, entonces tendría que ser ataque. Glotal fricativa. La glotal fricativa sorda efectivamente no funciona como coda, sino que va a funcionar como ataque. Y por eso tenemos que separarla de la alveolar nasal sonora, ¿vale? Aquí el asunto del fonema vibrante, efectivamente, así es como se tendría que dividir, porque en este caso estamos ante una vocal rótica y por tanto esa vibración iría con la vocal inherit, así lo pronuncian en inglés, inherit. Incluso en inglés británico también se puede llegar a escuchar esa pronunciación porque además creo que es una palabra muy, o sea, es muy antigua la palabra y no ha cambiado mucho en ese sentido. Es un cultismo, si no me equivoco. Entonces, por eso es que la división silábica sería así. Y luego en la sexta, a ver. Bueno, ahí ocurrió lo mismo que le comento que dicen las otras palabras, como se pronuncia athlete, entonces dije, suena más como el ataque, la última parte. Ok, a ver, ¿quién me quiere decir qué está pasando ahí o qué podemos deducir de lo que hay ahí? Vamos con alguien que no haya pasado. Bueno, ya pasaron las 3. A ver, Castillo. Castillo, ¿no? Sí. Sí, ahí donde la fricativa dental más la aproximante lateral alveolar no deben estar juntos porque dice que no forman ataques. Exactamente. Un ataque no puede estar formado por la fricativa dental sorda. Sí es dental, ¿no? Fricativa dental sorda, ajá, y por la aproximante lateral alveolar sonora. Esos dos fonemas no pueden producir una sílaba o más bien un ataque silábico, entonces por tanto se tienen que separar, ¿sí? La última fue un poco tramposa, esa la pongo porque justamente una de sus características es que no sigue ninguna de las reglas que acabamos de ver. O bueno, no se puede presenciar ahí esa regla silábica. Por ejemplo, en este caso, la separación de sílabas que hace Abel es correcta porque justamente el fonema alveolar fricativo sordo, la S, en este caso se tiene que pegar como ataque a la sílaba anterior. Hay varias razones. Primero, porque son dos consonantes entre vocales, no son tres. Y después, porque antecede una vocal.
Esto no siempre ocurre así no lo veremos nosotros porque ya es muy extenso y no nos va a dar tiempo, pero el asunto con este fonema alveolar sonoro es muy complejo. No solamente tiene que ver si aparece antes de una vocal o después de una vocal, también tiene que ver si está con tres con tres consonantes intervocálicas, y además también depende mucho de la palabra original. Generalmente este tipo de estructura surge cuando se le pone un morfema, por ejemplo, en instruction, destruction, etcétera, en donde tenemos que se le pone un fonema a la palabra original. Por ejemplo, a structure le van a poner destructure para decir destruction, ¿no? Destruction. Entonces, en esos casos también influye la palabra original del compuesto. Entonces, ese fonema es muy difícil de manejar en términos de la silabificación porque hay que revisarlo con más profundidad, pero este ejemplo solamente se los puse para que vieran que esa S no siempre se va a pegar al ataque de la siguiente sílaba. Va a haber contextos en los que eso no va a ser así. Y también el fonema vibrante, que en este caso, perdón, lo está poniendo con el vibrante múltiple. Si ustedes revisan la pronunciación tanto en inglés británico como en inglés norteamericano, la R se pronuncia, por tanto estamos ante un fenómeno de no rotacismo, lo que quiere decir que esa consonante está funcionando como ataque de la siguiente sílaba, es decir, se le tiene que pegar a la siguiente vocal. Desperate, desperate, ¿sí? Entonces, esta palabra más bien fue un poco tramposa para ver si lo podrían encontrar. Otra cosa que el inglés, o en términos del inglés se nos facilita mucho la división silábica, es porque la mayoría de herramientas que podemos encontrar en Internet se están enfocadas al idioma inglés por ser la lengua franca. Entonces, si ustedes revisan el diccionario de Cambridge, el Cambridge Dictionary, por eso le preguntaba a Bel si en las páginas que consultó venían las separaciones silábicas, porque en este diccionario ustedes van a encontrar que todas estas palabras ya vienen separadas por sílabas. ¿Vale? En Word Reference no tienen esa separación silábica, pero en Cambridge sí tienen la separación silábica de las palabras. No va a ocurrir lo mismo en francés. En francés no tenemos una herramienta de fácil acceso que divida silábicamente. Ahorita vamos a ver las reglas y el ejercicio, pero en inglés sí tenemos este tipo de herramientas, ¿vale? A todos y todas los demás les salió más o menos el mismo resultado. ¿O hay alguien que le haya salido otro, que tenga dudas particulares con una palabra? ¿Algo? Todos más o menos estuvieron en el mismo, en consonancia con el compañero, a excepción de algunas, ¿no? Por ejemplo, reading, que tendría que tener otra división silábica, y creo que es la única, ¿no? Todos los demás. Profe, bueno, a mí la última me apareció otra descripción de los fonemas. Y en la de reading igual lo puse diferente. ¿Qué pusiste en reading? El punto de separación lo puse después de la I. Es que se me olvida el nombre. Sí. Sí, que era justamente lo que le comentaba a Abel, ¿no? Ese punto de rotura silábica tendría que ir antes de la alveolar, no, dental, no alveolar, antes de la alveolar oclusiva sonora, la D, ¿no? Ese punto tendría que ir antes de la D. Y luego, en la otra, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál otra tuviste diferente? En la última, es que me aparece, a él le aparece como al final RI y a mí me aparece la vocal central media. Depende mucho del diccionario. Les digo, aquí no nos preocupa tanto eso de la vocal porque efectivamente, dependiendo del diccionario, les puede aparecer con una vocal diferente, porque se refiere a alguna variante diferente del inglés, ya sea norteamericano o inglés. Nada más habría que ver cuál es la transcripción. A ver, déjame checar en el diccionario para... Ajá. Lo que pasa es que tú estás revisando la variante británica,
que efectivamente se pronunciaría según el word reference con la vocal media central, ¿no? Desperate, desperate. Sí. Desperate. 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 No sé si alcanzan a escuchar mi audio. Desperate. Sí, sí se escucha. Sí, desperate. Desperate. Y en la variante norteamericana sería Desperate. desperate, desperate. 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 Entonces, ahí no importa tanto la vocal última porque eso depende más bien de la variante. Pero digamos, la división silábica te quedó igual. Sí. Ok. Las y los demás, ¿cómo les fue? ¿O alguien que tenga alguna duda particular? ¿Sí? No, espero que con esto haya quedado un poco más claro. Les recomiendo que para el examen, que recuerdo va a ser el siguiente miércoles, tengan a la mano las reglas de silabificación porque va a haber algunas preguntas, no muchas, con relación a este punto y tampoco tan difíciles, ¿no? Van a ser pocas y creo que nada más hay 2 que tienen que silabificar, que son las reglas más sencillas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, nada más para hacer un resumen, les voy a compartir. Si quieres, ya puedes dejar de compartir tu documento, a ver, por favor. Este documento, que es donde yo tengo la transcripción y la división silábica, aquí con la regla, ¿no? Structure, dependiendo un poco de cómo lo manejen, aquí les estoy representando la transcripción con rotacismo y sin rotacismo, porque pueden poner la vocal, el fonema final como el aproximante o con el rótico, y aquí tendríamos esta división silábica, ¿no? Structure. En un ataque de 3 consonantes, la primera consonante debe ser la S, que es el que tenemos aquí, structure. Después tendríamos reading, en donde efectivamente el punto de rotura silábica debería de ir antes de la D, en donde la principal regla aquí es que el fonema velar oclusivo, velar nasal sonoro no aparece en posición de ataque. Aquí no hay pierde, porque aquí no tenemos otra vocal, ¿no? Entonces aquí definitivamente se tiene que pegar a la coda de la sílaba anterior. En donde habría más confusión sería en el siguiente de jungle, que aquí sí tendremos que respetar esa regla, ¿no? Pues este fonema velar nasal sonoro debe pegarse a la coda de la sílaba anterior. Y el inglés nos permite que el fonema aproximante lateral alveolar sonoro funcione como núcleo silábico, por tanto podemos tener esta división silábica. Jungle. O con la vocal, que en algunos casos les digo les puede aparecer así, o incluso si en algunas transcripciones les puede aparecer así, ¿no? Jungle. Y son las reglas que se siguen en este punto. Aquí hay 2 reglas, aquí solamente me haría falta poner una, que es la de que el fonema, para ponerlo rápido, sería que el fonema de alveolar oclusivo sonoro y el fonema alveolar aproximante lateral no pueden formar ataque de sílaba, por tanto tenemos que dividir estos 2 elementos. Vean, porque aquí tenemos 3, sí, son 3, ¿no? 3 fonemas consonánticos entre 2 vocales. Entonces tenemos que asignarlo. Vean aquí cómo por las reglas del inglés el principio de maximización del ataque no está funcionando tan bien, porque el principio de maximización del ataque nos dice, asigne usted tantas consonantes como pueda al ataque de la siguiente sílaba y tan pocas consonantes como pueda a la sílaba precedente. Pero por las reglas del inglés, esto no ocurre, porque nos dice, bueno, si tú haces eso y pones la DL aquí, eso es incorrecto porque en inglés no se permite ese ataque. En inglés no se permite que el fonema alveolar oclusivo sonoro y el fonema alveolar aproximante sonoro formen un ataque. Entonces, definitivamente, la D y la L se tienen que separar. Y luego también nos dice, en una coda, ok, en una coda es posible tener una nasal y una oclusiva, que es lo que tenemos aquí.
siempre y cuando ambas compartan el punto de articulación. Las dos son alveolares, entonces el inglés nos permite tener una coda de esta naturaleza y se respeta la división silábica del inglés. Aquí les decía, solamente tendríamos esta característica, el fonema glotal sordo, glotal fricativo sordo, siempre va a aparecer en posición de ataque, nunca puede formar coda. Entonces aquí yo no podría tener esto. Esto está prohibido. Tiene que formar siempre parte del siguiente ataque. Y aquí tener cuidado con las vocales róticas. Hay que estar muy al pendiente de la pronunciación para saber, bueno, en este caso tenemos una vocal rótica, entonces tendría que formar parte de la sílaba anterior, ¿no? Aquí lo que confunde es que ponen este fonema. Nosotros estos fonemas generalmente los ponemos como ataque de sílaba. Entonces, como sabemos que en inglés existe el fenómeno del rotacismo, yo esperaría que ustedes lo vieran más a fondo en el siguiente curso, pero sabemos que existe el fenómeno del rotacismo, esas vocales adquieren esa tonicidad rótica, entonces en este tipo de situaciones, este fonema particular que representa una consonante tendría que ir con la sílaba anterior. Luego, el siguiente, que efectivamente, athlete, que se va a pronunciar de esa manera, porque esos dos fonemas no pueden formar ataque. El fonema dental fricativo sordo no puede formar ataque con el fonema alveolar aproximante lateral sonoro. Athlete. Entonces se tiene que pronunciar athlete. Si ustedes se dan cuenta y un poco van revisando la división silábica de las palabras en inglés y la pronunciación que implica, silabificar de esa manera, se darán cuenta que su pronunciación va a cambiar un poco, porque la división silábica también produce fenómenos suprasegmentales de, podríamos decirlo así, de ritmo de la palabra, porque vamos a dividir en zonas diferentes. Por ejemplo, en español nosotros podríamos decir, o por lo menos en español americano, athlete, athletes, athletes, porque nosotros podemos hacer esa división silábica. Pero lo cierto es que en inglés esto no se puede, entonces tendríamos que generar esa partición ahí en medio. Tendríamos que decir athletes, athletes, con dos sílabas y no con una, pues athlete. Bueno, también en español, en latinoamericano haríamos dos, pero el problema es que nosotros haríamos la división aquí. Athlete, 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 athlete. Nosotros lo podemos pronunciar, pero es por nuestro origen latinoamericano, en donde este tipo de ataques es posible, justamente porque tenemos el ataque de la dental de la dental sorda con la lateral, Tlaxcala, Tlacoyot, etcétera, ¿no? Y luego esta última palabra que les digo. No siempre el fonema alveolar fricativo sordo va a funcionar como ataque de la sílaba. Les digo, esto es mucho más complejo de lo que parece, entonces solamente quédense con esa idea. Va a haber palabras en donde sí va a funcionar como ataque, en español van a ser muchas, lo vemos aquí, ¿no? Si tenemos 3 consonantes y la primera consonante es una S, definitivamente va a funcionar como ataque. Pero en este contexto, por ejemplo, en desperate, va a aparecer después de una vocal, la E, la que en general se suele desperate. Sí, aquí sería la abierta. Y en este contexto aparece después de vocal, por lo que prefiere funcionar como coda. Y les vuelvo a repetir, también depende mucho de la palabra anterior. También aquí solamente tenemos 2 consonantes entre vocales, etcétera. De la palabra de la que se forme esta palabra. Y luego también tener cuidado con este fonema vibrante. Va a haber ciertos casos en donde no va a representar un fenómeno rótico, porque aquí nos podríamos ir con la finta. Pues mira, va a ser igual que inherit, ¿no? Y podemos hacer la separación silábica aquí. El asunto es que en este caso, en esta pronunciación, si ustedes revisan la pronunciación inglesa y la pronunciación norteamericana, en ambas se pronuncia con la R. Lo que quiere decir que aquí no hay rotacismo. Ese fonema está funcionando como ataque de la siguiente sílaba. Desperate, desperate, desperate. Y hay que tener cuidado con esos fonemas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con lo que acabamos de ver con la sílaba en inglés? Les digo, solamente es una mera introducción. Si a ustedes les interesa
este tema, les recomendaría que investigaran un poco más a fondo sobre él porque es más complejo de lo que acabamos de ver. Pero en general esto nos ayuda a tener un panorama de ciertas diferencias que son importantes tener en cuenta sobre la silabificación en inglés y en español. Si ustedes revisan las reglas que acabamos de ver, se darán cuenta que muchos de los fenómenos que permite el inglés no son permitidos en español, ¿no? Por ejemplo, este es el más obvio y el que muchos tienen problemas. Structure. Nosotros ahí tendríamos que decir structure para hacer una sílaba acorde a las reglas del español. Pero en inglés eso es completamente permitido. O, por ejemplo, el asunto de esto, de que estos fonemas pueden funcionar como núcleo silábico. En español esto no ocurre. En inglés sí. Jungle, bottle, los ejemplos que revisamos a lo largo de la presentación, ¿vale? ¿Alguna duda, comentario, situación? No, profe. ¿No? Ok. Vamos entonces ahora con las reglas de silabificación del francés para ya acabar este tema y pasar al que sigue porque el siguiente miércoles es el examen. Y probablemente dediquemos, al igual que la sesión anterior, la primera hora a revisarla, a terminar la última presentación y luego hacer el examen. Pero sí es importante avanzarle. Espérenme un poco. Ok. Después, ya por último, vamos a tener las reglas de silabificación del francés. Una de las facilidades que tiene esto, o la silabificación en francés, es que muchas de las cosas que ocurren en francés también ocurren en español, por lo mismo de que son lenguas, pues, hermanas en muchos aspectos. Eso ya lo vimos, ¿no? Lenguas que provienen del latín y que podemos decir que son lenguas romances, lenguas hermanas. Entonces, primera regla, debido a que no existen diptongos plenos, toda palabra tiene tantas sílabas como vocales. Es decir, dependiendo de cuántas vocales tenga, que no consideramos que las semiconsonantes sean vocales, recuerden, las semiconsonantes no consideramos en francés que son vocales, entonces vamos a tener tantas sílabas como vocales tenga la palabra, vocales plenas, no semivocales o semiconsonantes. Una consonante o semiconsonante intervocálica se convierte en el ataque de la siguiente sílaba. Y esto también es algo que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Si tenemos una semiconsonante como la I y luego tenemos una vocal, esto puede formar una sílaba. Un grupo de una consonante seguida de una semiconsonante se convierte en ataque de la vocal siguiente. Si yo tengo una consonante, luego tengo una semiconsonante y luego tengo una vocal, entonces estos dos fonemas van a ser el ataque de la siguiente sílaba. Y esto lo vimos en el ejemplo que creo que nos está pasando, porque lo compartí la presentación. Pero lo vimos en esta diapositiva. Mira, aquí tenemos una consonante. Y luego tenemos una semiconsonante. Y esa consonante y esa semiconsonante están formando el ataque de esta sílaba, que tiene como núcleo esa vocal nasal, ¿vale? Entonces, siempre que aparece una consonante y una semiconsonante, por lo general se presupone de inmediato que esa consonante va a funcionar junto con esa semiconsonante como el ataque de la siguiente sílaba. Una consonante oclusiva o fricativa seguida de la lateral alveolar sonora o de la proximante alveolar sonora forman el ataque de la siguiente vocal. Y esto lo sabemos porque lo tenemos también en el español. Si tenemos una oclusiva, tenemos muchas oclusivas en francés. Por ejemplo, P, B, T, D, K, G. Y todas estas pueden estar seguidas por un fonema lateral.
¿Sí? ¿Sí me escuchan bien o se trabó la clase? Sí se escucha, Sí se profe. escucha, profe. No sé por qué me dicen que se trabó la clase. A lo mejor ha de ser su internet. Y puede ser seguido también por este fonema vibrante que conocemos. Entonces podemos tener sílabas como pra, bra, tra, dra, ja, gra, ra. Difíciles, sí, porque nosotros no tenemos este fonema vibrante, pero podemos tener esa situación. Y lo mismo con todas las otras oclusivas. Y con la lateral, ¿no? Bla, bla, ta, tla. Bueno, aquí el asunto con este fonema, ¿no? El tla. El tla generalmente no lo tenemos. Dla, cla, gla. ¿Sí? También sobre todo con los dentales, va a haber restricciones. Aquí sí habría que ponerle asterisco, porque aquí no, esto no ocurre. Pero sí va a ocurrir con el vibrante. Con el vibrante sí tenemos tra, dra, ¿no? Nosotros en español también tenemos drama, trama, etc. Pero en el español peninsular, por ejemplo, no tienen tla, ni tienen dla. Y lo mismo va a ocurrir con francés porque son lenguas hermanas, ¿vale? Entonces aquí tenemos estas restricciones. Luego, cualquier grupo de dos consonantes que no siga las reglas precedentes se divide. La primera consonante como coda de la vocal precedente y la segunda como ataque de la siguiente. Es decir, si tenemos dos consonantes, supongamos que aquí no hay un buen ejemplo, pero supongamos que si tenemos una vocal y luego tenemos dos consonantes y se da la situación de que esta consonante no está seguida de una semivocal, o se da la situación de que aquí el fonema oclusivo no está seguido de uno lateral o de un vibrante uvular. O se da la situación de que no hay aquí dos semiconsonantes. Entonces, si hay otro contexto, cualquiera que las consonantes aparezcan aquí, esto se va a dividir. La primer consonante va a funcionar como coda de la siguiente sílaba y la segunda consonante va a funcionar como ataque de la siguiente sílaba. En un conjunto de tres consonantes intervocálicas, la primer consonante se asigna como coda de la vocal precedente y las dos restantes como ataque de la segunda. Aquí solamente haría falta agregar siempre y cuando se sigan las reglas antes descritas, pero por lo general, que es algo que siempre me gusta repetir, las lenguas nunca van a violar las reglas de sus sílabas, entonces generalmente siempre vamos a tener esta regularidad. Si tenemos tres consonantes intervocálicas, lo más probable, sobre todo en francés, porque no tenemos el tipo de restricciones que tenemos en inglés, es que la primer consonante funcione como como coda de la sílaba anterior y las dos consonantes siguientes funcionen como ataque de la sílaba que sigue, ¿vale? Y estas serían las reglas generales de la silabificación del francés. Como pueden darse cuenta, es muy similar al español, demasiado similar. Entonces, aquí es donde menos tendríamos problemas en términos globales. Quizá la mayor dificultad tenga que ver con que las palabras pues no se escriben como se pronuncian. Y ahí tendríamos entonces que buscar más bien cómo se pronuncian para saber cómo se dividen sílabas. Pero de forma global siguen las mismas reglas prácticamente que el español, ¿vale? Con excepción de que lo que les comentaba aquí, ¿no? Vamos a tener ejemplos en francés. No son muchos, pero existen, en donde podemos tener este tipo de ataque. ¿Sí? Y generalmente les repito a inicio de palabra. Ser. No en medio. En medio generalmente va a seguir las reglas que sigue en español. A diferencia del inglés, que sí podemos tener palabras que se dividan en medio de esta misma manera, ¿no? Como les decía, instruction sigue esta división silábica. Pero, por ejemplo, en español nosotros sabemos que instrucción no se divide así. No decimos, bueno, no, sí, no. En español decimos instrucción. Y lo mismo haríamos en francés. Primero el in y luego instrucción. Entonces, tendríamos esa división silábica igual en inglés, en francés y en español. Pero en inglés, no. Ahí sí diríamos instruction. Entonces, hay ciertas restricciones en esa regla. Palabras muy específicas que en francés van a seguir esta silabificación. Pero prácticamente todas siguen el principio que seguiríamos en español, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a estas reglas?
sino para que hagamos el ejercicio del francés, que va a estar, bueno, yo espero más fácil que el de inglés. ¿Nada? No, profe. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a dar otros 20 minutos. Van a revisar la transcripción en el diccionario. Les digo aquí, sí va a ser Word Reference, porque no hay diccionario que ponga la división silábica. Entonces, aquí sí va a ser un poco más de seguir las reglas. Y van a dividir silábicamente estas 7 palabras. Les doy 20 minutos, son 1:42 a las 2, ¿vale? A las 2 revisamos este ejercicio. Y los que quieran participar, ya los que ya pasaron, esperaría que los otros se animaran a participar, pero si no, nadie quiere, entonces volvemos con los mismos, ¿vale? En 20 minutos revisamos este ejercicio entonces.
¿Cómo van? ¿Ya acabó alguien? ¿Nadie? De los que no han participado, ¿alguien que ya haya terminado? O igual no lo están haciendo. ¿Alguien? ¿Todavía no terminan? Bueno, a ver, un par de minutos más. A ver si... ¿Qué es lo que no encuentras, Cecilia? Los fonemas de la última palabra. En Word Reference lo puedes encontrar. Está, pero está hasta abajo. Ah, ok, a ver, gracias.
¿Ahora sí? ¿Nadie ha terminado, chicos? Profe, yo sigo sin encontrarlo, no me aparece. Ujú, a ver. Aquí está. Aquí. Sí, les digo, te decía, solo hasta abajo. No lo ponen aquí, pero sí lo ponen aquí. ¿Vale? ¿Quién ya acabó? ¿O nadie? Nadie ha terminado. Ya pasaron más de 20 minutos, chicos. Yo creo que ya, ¿no? Sí, ya, profe. ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere pasar a presentarlo? A ver, primero, de los que no han participado, ¿quién quiere pasar? Si no, regresamos con los que ya participaron. ¿Nadie? Ok, entonces de los que ya participaron, ¿quién quiere pasar? O quien lo tenga, pues. A ver, Carla, compártenos tu documento. ¿Sí lo tienes a la mano? ¿Sí lo puedes compartir, Carla, o no? Si no, para que demos... igual si nadie quiere pasar, chicos, damos esto por terminado y pasamos al siguiente tema. Profe, yo no he pasado y ya lo tengo, pero no sé si esté bien. Bueno, aquí más que nada importa si ya lo tienen para que lo revisemos, no tanto para saber si lo hicieron bien, bien, bien. Entonces, si quieres compartirlo, así como lo tengas. Ok. O le puedo mandar es que la hice yo en el cuaderno, le puedo mandar las fotos y usted podría compartirlas. A ver, mándala. ¿Se la mando por aquí o por el grupo de WhatsApp? Mándala por donde sea más fácil y rápido. De donde se te haga más rápido.
Ya se la mandé. Son 2 hojas, ¿verdad? Sí. El problema es que me las... A ver. Ok. A ver, ya ven la imagen, ¿no? A ver, vamos con la primera. Explícanos qué regla seguiste en la primera. En esa la tercera regla que dice que un grupo de una consonante seguida de una semiconsonante se convierte en el ataque la vocal siguiente. Exactamente, ¿no? Y aquí tendríamos ese caso entre la aproximante lateral alveolar sonora y luego con la semiconsonante labiopalatal aproximante sonora, ¿no? Y formarían el ataque de la siguiente sílaba. Ok, luego. En la segunda seguí la de la cuarta que dice que una consonante oclusiva o fricativa seguida de la alveolar aproximante lateral sonora Ajá. o de la uvular vibrante múltiple sonora forman el ataque de la siguiente vocal. Exactamente. Aquí solamente hay que tener un poco de cuidado con el francés, porque como saben, el francés tiene el fenómeno de caída de vocales al final, lo que quiere decir que hay determinados elementos vocálicos que aparecen de forma escrita, pero que no se pronuncian. Aunque esto de no se pronuncian, habría que ponerlo entre comillas, porque hay variantes en las que sí se alcanza, es un poco como con el inglés, con y con este tipo de fonemas que pueden funcionar como núcleo de sílaba. También en francés tenemos este fenómeno con este tipo de fonemas en ciertos contextos, pero también se da el caso de que hay variantes de la lengua francesa en donde al final se alcanza a escuchar un fonema vocálico, pero es muy tenue, prácticamente desaparecido, que justamente es lo que ocurre en este caso. Entonces aquí sí podemos tener una división silábica de esta naturaleza, en donde tenemos la fricativa más la uvular vibrante múltiple, pero no la tenemos acompañada de una vocal, ¿vale? Contextos muy específicos y que tienen que ver con esto de la caída de las vocales, pero por lo general, y todo, como dice la primera regla, va a haber tantas sílabas como vocales haya en la palabra. Ok, luego en la siguiente. En esa volví a aplicar la tercera regla de una consonante oclusiva o fricativa forman el ataque de la siguiente vocal. Solamente tenemos esa, todos están de acuerdo que así dividimos sílabas. También apliqué la quinta que dice que cualquier grupo de dos consonantes que no siga las reglas precedentes se divide como la primer consonante como coda de la vocal precedente y la segunda como ataque de la siguiente. ¿Eso en dónde lo viste? ¿O en dónde seguiste esa regla? En la tercera palabra, ¿en qué parte está esa regla? En la tercera sílaba. En la tercera sílaba tenemos esa regla. En la tercera sílaba, donde dice sion, tenemos la regla de la consonante más la semivocal, ¿no?
En la tercera sílaba de la palabra compréhension. Tenemos al final la consonante más la semivocal. Luego, en la segunda sílaba tenemos, ahí está bien dividida esa semiconsonante, esas consonantes, perdón, en donde tenemos la oclusiva más la vibrante múltiple. ¿Dónde estaría esa otra regla, la que me acabas de mencionar? Ay, no sé, profe. Es que también esa sí la hice como, bueno, la separé yo, o sea, sin seguir la regla como por inercia. Porque no hay ningún contexto de esa regla. Tenemos, en los dos contextos en donde tenemos consonantes intervocálicas, tenemos una regla. En la primera tenemos oclusiva más uvular múltiple, y luego tenemos la consonante más la semiconsonante. Entonces no tenemos ningún contexto en donde se aplique esa otra regla. Aquí te hace falta una, pero ¿alguien puede ver cuál es? ¿Qué habíamos dicho sobre el francés con relación a las vocales? ¿Hay algo ahí extraño que les resalte con relación a lo que vimos de las vocales? ¿O de las reglas que hemos visto en francés? ¿Que no existen diptongos? Exactamente. Por tanto, La A es separada. exactamente. No tenemos diptongos en francés. Además, vean, tenemos prácticamente... sí, perdón, no tenemos diptongos y por tanto, esas dos vocales tendrían que separarse. Tendríamos 4 sílabas. Compréhension, compréhension. De hecho, cuando se pronuncia, se escucha de esa manera. No se escucha como en español. En español sí tendríamos 3, comprensión, comprensión, pero porque tenemos ahí el fonema nasal. Pero en francés no. En francés tenemos 4 vocales y por tanto debemos tener 4 sílabas. Entonces, tenemos tantas sílabas como vocales tenemos en la palabra, ¿vale? Ahí habría el errorcillo. ¿Qué hiciste después con la cuarta, Valerie? ¿O en la cuarta qué regla estamos aplicando? No me acuerdo bien, pero creo que es la de una consonante o semiconsonante interbólica se convierte en el ataque de la vocal siguiente. Intervocálica, ¿no? Y en este caso, más que el ataque sería la coda, porque después no tenemos ninguna vocal. Aquí solamente, este ejemplo lo puse para recordar esta parte. Recordar que la semiconsonante en este caso no está funcionando como un diptongo. Si ustedes van al diccionario y escuchan esta palabra, van a escuchar algo similar a bataille. Bataille. No van a encontrar bataille. Van a encontrar bataille. Bataille. Porque este fonema final que nosotros hemos trabajado como semiconsonante, en francés funciona como una consonante. Entonces, si tenemos esa situación, perdón, sabemos que esa semiconsonante se le va a pegar a la vocal como coda, pero se va a pronunciar como una semiconsonante, es decir, no estaríamos ahí ante un diptongo. Ok. Y luego en la quinta. Para serles sincera, en la quinta, las primeras 2 sílabas sí las separé así por inercia, pero la última sí seguí la regla de que una consonante oclusiva o fricativa seguida de, en este caso vendría siendo de la L, forman el ataque de la siguiente vocal. Exacto, ¿no? Aquí tendríamos esa otra regla, que es la misma que vimos un poco arriba, solamente aquí lo tenemos con oclusiva. Vean, aquí nos salió la oclusiva con la lateral, y arriba en compréhension
nos salió la oclusiva con la uvular vibrante múltiple. Y es justamente la misma regla. Es lo mismo que ocurre en español, entonces ahí tampoco tendría que haber mucho problema. Les digo, el francés quizá con relación al inglés es lo más fácil de silabificar porque se parece mucho al español, ¿vale? Ok, vamos con la siguiente imagen. Ok, ¿qué hiciste luego en la sexta? En esa igual, las dos primeras sílabas pues no supe, pero no, en la primera, pero en la segunda ahí sí apliqué la regla de la misma, la tercera, de que una consonante seguida de una semiconsonante se convierte en ataque de la vocal siguiente. Y ahí recordar nuevamente, la semiconsonante está funcionando como el ataque de la sílaba, de la última sílaba, porque, repito, semiconsonantes no se comportan como vocales, entonces no están formando ahí un diptongo. La pronunciación es algo así como vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, ye, ye. No ye, como lo diríamos nosotros, sino ye, ye. ¿Vale? Ok, y luego en la última. En la última sí no, esa sí la hice yo como, pues lo entendía sin repetirlo, porque no entendía ninguna regla en esto. A ver, ¿quién me puede decir qué errores podemos encontrar en esa última? Vean cómo aquí justamente el español le jugó una mala jugada, valga la redundancia, a su compañera. ¿Quién me quiere decir por qué? A ver, déjenme ver quién levantó la mano. Mata Licea, ¿por qué? Bueno, si nos damos cuenta hasta el final, hay una consonante y una semiconsonante, entonces las dos deben de ir juntas. Exactamente, aquí lo separó, ¿no? Donde aparece la alveolar fricativa sorda y luego la semiconsonante palatal aproximante sonora, eso tendría que ir junto. Lo acaba de ver en la palabra, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era la palabra? Ahí se me olvidó. La palabra compréhension, ¿no? Al final de la palabra compréhension teníamos ese mismo elemento o esa misma secuencia de fonemas, consonante más semiconsonante. ¿Qué otro elemento podemos identificar? ¿Qué más? ¿Dónde más podríamos encontrar la situación extraña? No estoy segura si es en la S, ¿Por qué? porque esta es consonante y tendría que ir con el ataque de pues en la segunda, ¿no? Aquí hay que recordar que el francés también tiene estas características en palabras específicas como en esta. Aquí le jugó una mala jugada el español, perdón, otra vez la redundancia, a su compañera porque justamente ella estaba pronunciándola y ella, como es hablante del español, tendía a meterle una E al principio a esa S. Entonces, en la pronunciación, pues evidentemente sería estabilización, estabilización, pero esa pronunciación tiene que ver con el español. Si lo pronunciamos sin esa E, ¿es correcto poner esa S volando ahí? ¿La S puede funcionar como núcleo de sílaba? ¿La S puede funcionar como núcleo de sílaba, chicos? Digo. Creo que había dicho que no, que solo en el inglés. ¿En el inglés también funciona como núcleo de sílaba? ¿La S puede funcionar como núcleo de sílaba? ¿La alveolar fricativa sorda puede funcionar como núcleo de sílaba? No, como núcleo de sílaba no. En ningún caso porque es una consonante sorda.
Por eso no puede funcionar como, acuérdense además que en el principio de maximización del ataque, en la tabla del principio de maximización del ataque, este fonema está entre los más sordos. Entonces, no va a haber lengua, bueno, digo, puede haber alguna, pero no es el caso de estas, en donde este fonema funcione como núcleo de sílaba, ¿vale? Entonces, solamente para resumir, para que más o menos vean si les quedó igual, efectivamente, en la primera palabra tenemos consonante más semiconsonante, por tanto, van a formar el ataque de la sílaba que sigue, salué, ¿no? Luego vamos a tener en la siguiente palabra una consonante fricativa seguida del fonema vibrante múltiple. Se va a convertir en el ataque de la siguiente sílaba. Les digo aquí solamente recordar que puede haber casos en donde por la pérdida de ese fonema, espérenme, déjenme buscar el símbolo. Ay, no se puso. Nosotros sabemos que teóricamente ahí se tendría que pronunciar el famoso sonido schwa o la E del femenino, que sabemos también cuyo símbolo va a ser, ¿dónde estás aquí? Este. El sonido schwa del inglés o del francés también, ¿vale? Recuerden que las consonantes sonoras tenemos varios casos, como por ejemplo la N, la L y la R, pero depende del idioma en el que estemos hablando. En inglés no tenemos, en francés no tenemos esta característica, ¿vale? Lo vamos a tener ya en ciernes porque existen este tipo de contextos, pero no es la regla, ¿vale? Eso va a ocurrir en el inglés, pero en el francés eso no es tan común, ¿vale? Sí ven la hoja que estoy compartiendo, ¿no? O solamente es Ana Paula la que no ve. Sí, se ve. Aquí donde tendríamos este sonido schwa teóricamente, pero que no aparece, porque sabemos que en francés esas vocales suelen caerse, depende mucho del contexto en el que aparezca la palabra. Sí, creo que si aparece, más bien, si aparece después una consonante, generalmente se pronuncia, sobre todo si la sílaba no se puede realizar, se tiene que pronunciar esa E, pero si aparece otra vocal o aparece otra consonante en donde se pueda silabificar de otra manera esa palabra, esa E no se pierde. Reglas específicas de ese fonema, que no son tema de este curso, dependiendo de quién les toque en el siguiente, probablemente lo vean. Entonces, ese fonema se cae, por tanto, podemos ahí suponer que si se cae ese fonema, podemos tener una sílaba de esta naturaleza en donde podemos decir, por lo menos de manera primaria, o más bien de manera con reservas, que el núcleo de esta sílaba sería este fonema, el uvular, ¿vale? Pero casos muy específicos. Recordan que en francés este tipo de palabras suele presentar un fonema final debilitado, la vocal media anterior, media central labializada o semilabializada. Por otro lado, el fonema uvular es del grupo de sonidos que puede funcionar como núcleo silábico, porque si revisamos la tabla del principio del principio de secuenciación de sonoridad, este fonema va a estar en medio. Luego vamos a tener esta otra palabra en donde efectivamente hay que recordar esa regla. Va a haber tantas sílabas como vocales tengamos en francés porque no tenemos diptongos. Entonces, no es correcto hacer esta separación, ¿vale? Necesitamos ponerle a cada elemento del vocálico su propia sílaba. Debido a que no existen diptongos plenos, toda palabra tiene tantas sílabas como vocales. Una consonante oclusiva, seguido del fonema uvular vibrante múltiple sonoro, forma el ataque de la sílaba siguiente. Y luego una consonante seguida de una semiconsonante. Aquí tenemos la consonante alveolar fricativa sorda y luego la semiconsonante palatal aproximante sonora. Forman el ataque de la sílaba siguiente. Aquí lo tenemos. Luego, battage. Aquí solo hay que recordar que la semiconsonante funciona como una coda, no hay diptongos.
lo ponemos como coda de sílaba. No está formando un diptongo, sino como coda. Por eso, lo repito, si ustedes van al diccionario y escuchan la pronunciación de esta palabra, van a escuchar algo similar a bataille, 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 porque al final se va a pronunciar una semiconsonante, no una semivocal, ¿vale? Luego en la palabra discipline, recordar que en francés el fonema es el fonema alveolar fricativo, funciona en su mayoría de los casos como en español. Efectivamente, aquí sería incorrecto, por ejemplo, realizar divisiones de esta naturaleza, ¿no? Aquí funciona de la misma manera que en español. Discipline. Por eso, cuando lo dividió Valerie, le sonó que iba bien, porque se divide como en español. Y luego el grupo de una consonante oclusiva más el fonema, y aquí tenemos la consonante oclusiva bilabial sorda, y luego el fonema lateral aproximante alveolar sonoro, van a formar el ataque de la vocal que le sigue, ¿vale? Que es lo que ocurre aquí. Aquí, nuevamente la regla, la consonante más la semiconsonante van a formar el ataque de la sílaba que sigue. Y una consonante, semiconsonante intervocálica se convierte en el ataque de la vocal que le sigue. Aquí tenemos una semiconsonante intervocálica. Esa consonante palatal aproximante sonora está entre dos vocales. Como sabemos que no existen diptongos, etcétera, por principio de maximización del ataque y porque no viola ninguna regla del francés, se pone como ataque de la siguiente sílaba. Vous voyez. Vous voyez. Y luego tenemos la palabra estabilización. Estabilización. Está. Esa S, recordar primero que por ser una consonante sorda, de acuerdo al principio de secuenciación de sonoridad, esa S nunca puede funcionar como núcleo de sílaba. Primero. Segundo, recordar que en francés vamos a tener ciertos casos, como en esta palabra. Aquí no tenemos de antecedente ninguna vocal. Por lo menos no en la transcripción de la palabra tal y como está. Si tuviéramos a lo mejor una frase, y aquí dijera algo así, o dijera, no sé, se me ocurre algo así, a lo mejor sería otra cosa, porque ahí ya tendríamos una vocal antes. Pero en la palabra como está así escrita, no tenemos ninguna vocal antes. Entonces, esa S no puede funcionar como núcleo silábico. En este caso, funcionaría como en inglés. Se tiene que pegar al ataque de la siguiente sílaba. Aquí tendremos una excepción al principio de secuenciación de sonoridad, pero sabemos que en francés esto puede ocurrir. Entonces, tenemos primero eso. En francés existen palabras en las que el fonema alveolar fricativo sordo puede aparecer al principio de un ataque, y no hay vocales, porque no hay vocales a las que pueda pegarse. Y luego tendríamos esa otra regla que efectivamente vio su compañera y que les digo, teníamos también aquí arriba, aquí, tenemos una consonante más una semiconsonante. Y por tanto, siguen una regla de silabificación del francés, se pegan como ataques de la siguiente sílaba. Aquí vean cómo les digo, ese tipo de sílabas están funcionando similarmente, de forma similar a cómo funcionan este tipo de sílabas. ¿Sí? En español nosotros arriba diríamos que tenemos un diptongo, pero en francés no, en francés están funcionando como sílabas como pla, bra, etcétera. Es lo mismo con sio. Por eso se escucha una leve palatalización en esa pronunciación, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, comentario con relación a esto. ¿A todos les salió más o menos lo mismo? ¿O como está planteado en la resolución del ejercicio? Bueno, yo en la última sí fallé en donde dice Lisa. Esas las había puesto juntas. Aquí, Pero sí, ahí. ¿Aquí habías borrado esto? Sí. Ah, ok. Sí, aquí les digo, cuidado. Sí, cada vocal tiene su sílaba, ¿no? Entonces solamente recordar eso. Tenemos tantas sílabas como vocales haya en la palabra. Sí, profe. Ok, vale. Entonces, ¿ya no hay dudas para que ya cerremos con este tema de la sílaba?
ya no. Todo bien. Ok, esta presentación igual se la subo para mañana, tiene que estar porque ustedes el examen lo presentan el miércoles y hay que estudiar esta presentación, ¿vale? Yo creo que igual hacemos como la vez anterior, porque el examen lo haremos en la segunda hora, entonces les paso la presentación que vamos a ver el martes y la revisamos ya ese día. Lo que vamos a hacer ahorita, ya son 2:42, termina a las 3 esto, ¿verdad? Por Dios. Estoy pensando que todavía nos queda una hora, pero no, ya casi termina. Vamos a comenzar a leer, porque sí me interesa que por lo menos leamos eso. Habíamos quedado que íbamos a leer eso en clase. La lectura sobre el acento. Nos habíamos quedado en la lectura, en las sílabas del español. Ahora vamos a leer sobre el acento en español. Solamente voy a hacer una aclaración con relación al tema que sigue, porque no vamos a revisarlo ya en las lenguas particulares, porque estos son temas muy complejos. Vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes a considerar con el inglés y el francés con relación al acento. Y la entonación ya no nos vamos a meter tanto porque es un tema muy complejo y en muchos sentidos, aunque no siempre, esto sí lo tengo que aclarar, la entonación es generalmente similar en muchas lenguas del mundo. Eso no quiere decir que en todas. En algunas hay rasgos similares de entonación. Lo podemos ver en las preguntas. Tanto en las preguntas que se hacen en español como las que se hacen en inglés, como las que se hacen en francés, tienen más o menos la misma curva entonativa. Se escuchan un tanto diferentes por el tipo de posición que adquieren los acentos al interior de las frases, pero de manera general siguen las mismas reglas de enunciación. Les digo, no siempre y esto que les estoy diciendo no quiere decir que, bueno, ya, si vemos entonación en español, eso quiere decir que en todas las lenguas vamos a ver exactamente lo mismo. No, pero va a haber casos en donde las curvas entonativas vayan a ser muy similares, pero no quiere decir que vaya a ser así siempre. Entonces, solamente con esa advertencia. Solamente veremos conceptos claves sobre acento y entonación y con eso vamos a terminar el curso para el examen final. Con esos temas terminaríamos. Entonces vamos a leer, déjenme encontrar dónde está esto, donde nos quedamos, que sería el acento. Y ahora sí, levante la mano a ver quién quiere leer. Aquí ya casi muchos van a levantar, ¿no? Ya no es tan complicado leer, chicos. Sí, a ver, voy. Tenemos solamente 15 minutos, entonces vamos a leer. ¿Dónde está? El acento. Aquí. A ver, Gabina Mancera, vamos primero contigo. El acento. El acento. Definición del acento. El acento pone en relieve una unidad lingüística superior al fonema, sílaba, morfema, palabra, para diferenciarla de otras unidades lingüísticas del mismo nivel. Por lo tanto, el acento se manifiesta como un contraste entre unidades acentuadas y unidades inacentuadas. Dame un segundito ahí. Esto es muy importante de entender en principio. Por ejemplo, en una palabra como canto y cantó, nos vamos a dar cuenta, nosotros vimos contraste funcional entre palabras con relación a los fonemas. Pues si yo tengo cantó o tengo canto y tengo llanto, yo puedo distinguir esas dos palabras porque al principio de esas dos secuencias cambia el primer fonema. Pero el acento, en muchos sentidos, también funciona de esta manera, sobre todo en lenguas con acento fijo, como sería el español y el inglés. Si yo digo cantó y digo canto, vean la diferencia. Si yo digo canto y digo cantó, la sílaba en donde recae el acento genera la distinción de significados, porque nosotros sabemos que cantó y cantó no es lo mismo. Canto es el sustantivo, el canto del cenzontle, por ejemplo, y yo canto una canción. Hay una diferencia, o él cantó una canción. Él cantó una canción. Va a haber diferencia y va a haber diferencia de significado porque el contraste funcional viene dado por el acento, es lo que está diciendo aquí. El acento se manifiesta como un contraste entre unidades acentuadas
y unidades inacentuadas. No solamente entre palabras, sino también al interior de una palabra. Si tenemos, por ejemplo, una palabra muy larga como esdrújula, nosotros podemos determinar que existe un contraste entre todas las sílabas que forman la palabra esdrújula, porque una va a sonar más fuerte que las otras. Esdrújula. Y esta sílaba que está acentuada contrasta con las otras sílabas que están inacentuadas. Entonces el acento funciona de esa manera. Genera contrastes al interior de una palabra entre sílabas inacentuadas y sílabas acentuadas, pero también permite generar contraste entre palabras, como por ejemplo, canto y cantó, ¿vale? Para que vayan considerando esto. Ok, continúa por favor, función del acento. Función del acento. El acento desempeña en español las siguientes funciones. La función contrastiva en el sintagmático, es decir, en la secuencia de unidades, al poner de relieve las sílabas acentuadas frente a las inacentuadas. Y, con ello, las palabras acentuadas, sustantivos, verbos, etc., frente a las inacentuadas, preposiciones, conjunciones, etc. La función distintiva en el eje paradigmático, el cambio de situación del acento sirve para distinguir dos unidades de significado diferente. En español existen los siguientes esquemas léxicos acentuales: axíntono, hábito, Oxito. Oxítono, hábito, Paroxítono. paroxítono, hábito, Hábito, exactamente. Y luego proparoxítono. hábito. Exacto, y es un poco lo que les explicaba, ¿vale? Función contrastiva al interior de la palabra. A eso se refiere con eje sintagmático. En teoría, estos conceptos ya no deberían sonarles raro porque los revisamos en la primera lectura para los que la hicieron, ¿vale? Entonces, teóricamente, estos conceptos ya no deberían ser tan raros. En una palabra es un sintagma o un eje sintagmático, y dentro de esa palabra tenemos varias sílabas. Y el acento va a poner en contraste la sílaba acentuada con la inacentuada. O también puede generar contraste entre palabras inacentuadas y palabras acentuadas. En una frase como la casa de mi mamá, por ejemplo, nosotros sabemos que las palabras acentuadas en esa frase va a ser casa y mamá. Pero, por ejemplo, el artículo la es un elemento inacentuado. La casa de mi mamá. Y luego de, él también es un elemento inacentuado. Y luego mi también es un elemento inacentuado. La casa de mi mamá. Entonces vamos a tener palabras acentuadas e inacentuadas. A eso se refiere en la función contrastiva. Pero la función distintiva, que es lo que yo les comentaba, depende de la posición que adquiere el acento al interior de la palabra. Ustedes conocen las palabras oxítonas como agudas, que tienen el acento en la sílaba final. Conocen lo paroxítono como palabras graves, que tienen el acento en la sílaba de en medio, en la penúltima sílaba. O proparoxítonas, que son las que se conocen como palabras esdrújulas, las que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Y vean cómo en una secuencia que tiene los mismos fonemas, eso es muy importante, habito, habito y hábito, tienen exactamente los mismos fonemas. No hay cambio de fonemas. Ahí el contraste funcional no lo está produciendo los fonemas, sino la posición del acento. Si recae al final en la última sílaba, significa una cosa diferente. Si cae en la penúltima sílaba, significa una cosa diferente. Y si cae en la antepenúltima sílaba, la palabra significa algo diferente. Y la función o lo que genera el contraste funcional va a ser el acento, no los fonemas. Por eso es tan relevante esta unidad suprasegmental, ¿vale? Y en los fonemas y en las formas compuestas con pronombres, esto ya no lo vamos a ver. También el superproparoxítono, ábremelo, que son las sobresdrújulas, ¿no? Las sobresdrújulas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Ábremelo. Si ustedes dividen esa palabra, se dará cuenta que tiene 4 sílabas. Ábremelo. Y el acento primario o el acento principal cae en la primera sílaba, que sería la antepenúltima sílaba.
Las sobresdrújulas son las que ustedes, o más bien las superproparoxítonas, son las palabras que ustedes conocen como sobresdrújulas, que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. La función culminativa, por favor, y terminamos ahí. La función culminativa, agrupando alrededor de la unidad central otras unidades inacentuadas en la secuencia y por si la mayoría lo resuelve, en torno a la sílaba tónica, ri, se agrupan y por si la mayo, a, y en torno a la sílaba tónica, suel, lo, re, be. Esto también es algo que vimos o intenté explicarles. Yo espero que lo hayan ustedes estudiado o hayan revisado la presentación otra vez. El asunto de que al interior de la frase va a haber sílabas acentuadas en torno a las cuales se van a agrupar las sílabas inacentuadas. Es lo que está diciendo así, aquí. En una secuencia como en y por si la mayoría lo resuelve, tenemos dos elementos que están acentuados. La sílaba ri y la sílaba suel. Tenemos dos sílabas acentuadas en esa secuencia. Todo lo demás está inacentuado. O por lo menos tienen un acento que no es tan relevante como el acento primario de esas secuencias. Solamente dos acentos primarios. Ri, mayoría, lo resuelve y suel. Y en torno a esos dos elementos con acento se van a agrupar las otras sílabas y van a generar frases fonológicas. En la primera sería y por si la mayoría, la sílaba y, por, si, la, ma, yo y a se agrupan en torno al acento de la sílaba ri. Y las sílabas inacentuadas lo, re y be se agrupan en torno a la sílaba suel, que sería la sílaba acentuada, y eso genera frases fonológicas. Solamente hay dos acentos y en torno a esos dos acentos se agrupan las sílabas inacentuadas y a eso se le denomina función culminativa del acento. Esto lo vamos a encontrar nuevamente en lenguas con acento fijo. En francés también va a tener una función culminativa, pero no va a ser distintiva. Porque, como sabemos en francés, la última sílaba de la secuencia es la que se acentúa. Evidentemente también genera una culminación de sonido, porque se acentúa la última sílaba. Pero si nosotros contrastamos frases que a lo mejor tienen un significado diferente, el acento siempre va a recaer en la misma sílaba. Y eso, entonces, nos damos cuenta que a pesar de que tiene esta sonoridad, la última sílaba de las frases en francés, no va a generar este tipo de funciones contrastivas ni culminativas que, por ejemplo, genera en español, ¿sí? Hasta aquí todo bien, la función culminativa, la función distintiva y la función contrastiva del acento. En inglés y en español tenemos esta situación. ¿Sí? Sí, profe. Dudas. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque luego vienen palabras acentuadas e inacentuadas del español y eso ya lo vemos la siguiente sesión. Aunque es que sí tenemos que leer bastante. Bueno, leemos y teóricamente la presentación que sigue ya la tendrían leída, entonces podremos ir más rápido para terminar con eso, ¿vale? Les subo entonces las dos presentaciones, la que acabamos de terminar y la que nos resta ver el martes. El martes dedicamos las 2 primeras horas a revisar lo que nos falta y las últimas 2 horas las dedicamos al examen, ¿vale? Yo espero también yo hoy quiero terminar de calificar sus inventarios fonéticos, y entonces yo espero que para hoy estén. Si no están hoy, mañana, pero seguro mañana están, porque si no me voy a atrasar y no me gusta eso, ¿vale? Entonces, entre hoy y mañana están los inventarios para que ya tengan también esas calificaciones en Blackboard. Ya llevo algunos, pero todavía me faltan, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda, pregunta con relación al miércoles, perdón? Sobre el examen o cosas por el estilo. ¿No? Las y los demás. ¿Nada? Ok, bueno, entonces si no hay dudas, nos vemos el miércoles. Estudien, les subo las presentaciones
Y pues nada, chicos, ya casi terminamos nuestro curso el viernes. Y el viernes lo que sí me gustaría avisarles es que vamos a tener que agendar una cita fuera de horario para darle sus calificaciones, que lo más probable es que sea el lunes 13. Solamente que ustedes me dirán si pueden en la noche para que les entregue las calificaciones, porque yo tengo que subirlas antes del 14, ¿vale? Y el 13 me viene bien para entregarle las calificaciones y subirlas a Gradebook, ¿sí? Para que por ahí no hagan planes en la noche y podamos reunirnos, ¿vale? Del lunes 13. ¿Nos mandaría mensaje al grupo, profe? Sí, aunque igual podemos quedar de acuerdo el jueves cuando terminemos la primera sesión, a la hora que puedan ustedes ya nos conectamos el lunes, ¿vale? Bueno, entonces, el miércoles, chicos, cuídense. Profe, quedé con la duda no tan clara, perdón. ¿El examen es en la primera hora o en la segunda de...? En la segunda, porque tenemos que ver la última presentación. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Vale. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Cuídense. Adiós, profe, Bye. gracias. Buen día, profe. Adiós, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.